Para trabajar el pantalón para tirar anatómica necesitamos lo que es, vamos a hacer el rectángulo con el largo del pantalón de 95 centímetros. En la misma línea vamos a trabajar lo que es el alto de cadera, 17, y el tiro que tenemos 26. Trazo la línea, 26. 90 y cuánto? 27. Con esa medida vamos a trabajar con la cuarta parte de cadera del rectángulo, más los 2 centímetros que eso voy a tomar para lo que es el tiro. 25.5 más 2, 27.5. Con esa medida voy a trabajar el rectángulo. Cuando ya tenemos hasta ahí, voy a trabajar la línea de aplomo o la línea de planchado, que tomo la mitad del rectángulo, del ancho del rectángulo. Trabajo desde ahí. Tomo la mitad de lo largo, desde el largo total hasta la línea del tiro, marco la mitad para poder sacar la línea de rodilla y en esa medida voy a subir 6 centímetros. Y ahí trazo la línea, lo que es la de rodilla. En esa línea voy a aplicar el ancho de rodilla que tiene 48, la mitad va a ser 24, quiere decir que es 12 centímetros para un lado y los 12 para el otro. Y de basta, como quiero una basta más angosta, entonces le voy a trabajar, si tengo 12, voy a trabajar 9 y 9, quiere decir 18,36 de ancho de basta. Y uno de esos puntos con una línea recta. Y de la línea de rodilla hacia la línea del tiro, trabajo con la recta, con la línea curva hacia adentro de ambos lados. Cuando yo ya tengo aquí la pierna elaborada del pantalón, voy a bajar los 4 centímetros que es para el hilván. Y ahí ya procedo a trabajar, cuando ya tengo elaborado lo que es para el hilván, y ahí sí ya voy a trabajar lo que es para la cintura. Entro los 2 centímetros, desde ya entro los 2 centímetros que es para formar el tiro. Para la cintura voy a entrar en la parte superior 2 centímetros más y 1 en la línea que es del alto de cadera. Cuando yo ya tengo hasta ahí, subo los 5 centímetros que es para formar el tiro y pasando el punto 2 con el 1, llego hasta donde me vaya a dar hasta el 5 y de ahí voy a trabajar formando la curva del tiro. En el caso de que no pueda tener un pulso preciso, vamos a trabajar con esta forma de la regla. La ubicamos la regla, esta partecita de aquí, y ahí vamos a trabajar. ¿Ya? Cuando ya tenemos ahí, trabajo la que es la cintura, aplico después de los dos, aplico la cuarta parte de cintura en 21.5 más 1, 22.5. Cuando yo ya tengo la cintura ahí, voy a formar la curva con la regla hacia afuera. Ahí yo ya tengo lo que es el pantalón. Después de los dos, saco los 5 centímetros para la bragueta hasta la línea donde tengo el alto de cadera. Al trabajar la línea del alto de cadera, bajo los 2 centímetros desde el punto 1 que es 3,
bajo 2 para formar la curva para la bragueta. Al tener ya elaborado lo que es la parte delantera, voy a bajar para la pretina. En este caso voy a bajar 4 centímetros para sacar la pretina que va a ser la anatómica, 4 centímetros. Y solo en la parte delantera rebajo después de los 4, los 2 centímetros para dar forma de cintura. Pero esto lo dejo cuando yo ya haya marcado la parte posterior. Ya tenemos hasta aquí, entonces vamos a proceder a cortar el pantalón por donde hemos marcado. Y van a preguntar dónde está. Están cobrados, yo también llegué acá. Todita. Cuando ya tengo cortado el pantalón, por donde tengo marcado, voy a cortar los 4 centímetros de lo que es para la pretina. Separo esto y esto me va a quedar como para un molde de sacar la pretina. Y yo ya tengo aquí la parte delantera del pantalón. Procedo a trabajar la parte posterior. Cuando ya tenemos la parte delantera cortada, vamos a colocada para trabajar la parte posterior. De la parte delantera vamos a prolongar las líneas para poder sacar la parte posterior. De la línea de rodilla hacia la basta voy a sacar 2 centímetros para costura. 2 centímetros en ambos lados. Y trazo la línea recta como hemos trabajado la parte delantera también, ¿no? En el tiro saco los 10 centímetros, que es una medida base, hasta medir lo que tengo la medida de muslo. Muslo tiene los 66 centímetros, donde voy a medir, tomando en cuenta desde la parte delantero, separo hasta el costado, y luego regreso para que me dé hasta la medida que he tomado 66. Y ahí me da, sacando los 10 centímetros, me da los 66 que tengo de muslo. Cuando ya tengo ahí trabajado los 66 de los muslos, procedo a trazar la línea, que es la de la entrepierna, y corrijo lo que tengo de la parte delantero. Le voy a colocar así mismo la parte para la parte posterior. Cuando yo tengo marcado hasta ahí, procedo en el costado, separando también así mismo los 2 centímetros que son para la costura. Cuando ya he tomado ahí, voy a trabajar la cintura, la medida. En esto de lo que digo, la línea doble, desde la línea base de aquí, de ahí yo voy a entrar, digo 4 centímetros. Entro 4. Y en ese punto yo subo. Si yo trabajo en un pantalón normalmente 3 centímetros, como este es un pantalón pretina anatómica, yo le subo, le aumento 2 centímetros más, para que no le vaya a quedar el tiro muy abajo. Entonces, si yo hago una base de 3, voy a subir 5 centímetros aquí. 5 centímetros. Y ahí voy a trabajar la línea del costado. Con la misma medida que tengo acá, como ya tengo marcada la parte delantero, trabajo la parte de la curva del tiro de esta manera, siempre dirigiéndome al tiro de la parte delantera. Trazo una línea y con la regla, la maravillosa, trabajo aquí, de esta forma. Casi el pantalón con pretina anatómica no necesita de una dirección de la regla de la recta, porque la misma regla me va a dar la forma del tiro. Ahí tenemos. Cuando yo ya tengo marcado lo que es la curva del tiro, voy a marcar la cintura. Pero esta cintura la voy a tomar en cuenta desde donde yo tomé anterior,
ya que como es una pretina anatómica, ya me va a tener una variación de 1 a 2 centímetros. Entonces, para evitar de no tener, de estar viendo la medida de la cintura, tomo en cuenta lo que es la cintura que tengo ya cortada y esta misma medida la aplico aquí. Cuando ya tengo esa medida, si quiero 2 pinzas, voy a trabajar cada pinza de 2 centímetros, quiere decir que voy a sacar 4 centímetros para valor de pinza y 3 centímetros para la costura. Como nosotros siempre hemos trabajado con los 2 centímetros hasta la línea de cadera, pero esto de aquí me va a quedar así. Cuando me queda así, nunca le voy a poder trabajar así, sino que voy a trabajar de esta forma hasta la línea del tiro. Pero son en los casos que cuando me queda demasiado proporcionado en el costado. Cuando yo ya tengo marcado lo que va a ser la parte de la espalda, voy a medir desde aquí, desde la línea de tiro hasta la cintura, y esta misma medida voy a corregir acá en el costado. ¿Por qué lo hago? Porque como es un pantalón con pretina anatómica, entonces se me va a pronunciar la línea, y para evitar que no me quede más la de espalda más larga, entonces corrijo. Me va a quedar hasta aquí, ¿no? Cuando yo ya tengo corregido eso, procedo a recortar para la parte delantera. Como yo ya tengo trazada la parte de la espalda, voy a recortar, doblo y trabajo los 2 centímetros de la parte delantera. Quiere decir que aquí, si yo me equivoco, me olvido y lo recorto primero, tengo que ya no voy a subir 5, sino ¿cuánto tendría que subir? Serían los 7 centímetros, ¿no? Ya. Y aquí voy a dar un piquetito que es donde va a ir la dirección del cierre. Cuando ya tenemos hasta ahí, voy a trabajar la pinza. Tomo la mitad de lo que tengo de la cintura y voy a medir cuánto tengo de esa mitad. Si me va a dar más de 9 centímetros, ¿qué voy a hacer? Yo ruedo 2 centímetros. Si me da más de 9, ruedo los 2 centímetros, y en esos 2, ahí voy a formar después los 2 centímetros para la pinza. De la mitad ruedo 2 y de ahí pongo los 2 centímetros que van a ser para la pinza. Ahora, la profundidad de pinza, como nosotros vamos a trabajar, siempre las pinzas deben de ir elaboradas hacia el costado, no hasta el centro, ya, para que le favorezca la parte posterior del pantalón. Entonces, cuando ya tengo hasta ahí, voy a tomar en cuenta la profundidad de una pinza es de 13 centímetros normalmente, pero recordemos que yo ya había quitado 4 centímetros para pretina. Entonces tomo en cuenta desde aquí los 4 y ahí voy a trabajar la profundidad de pinza. Ya no tomo desde la cintura acá los 13, ¿no? Sino que eliminando lo que es el espacio de la pretina, miren. ¿Ya? Aquí, ¿ven? Esto. Y ahí tiene. Cuando ya tenemos hasta ahí, yo ya elaboro la primera pinza. Cuando yo ya tengo elaborada la primera pinza, de esa pinza dejo 3 centímetros de espacio, 3, luego los 2 para la siguiente pinza, y de profundidad dejo una distancia de 5 centímetros. Asimismo, dejo los 4 centímetros libres y trabajo hasta donde me vaya a dar los 13 centímetros de profundidad de la pinza. Que me va a dar en este caso sería de 9 centímetros de profundidad. Ahí tengo, ¿ven? ¿Sí? Y ahí está. Y ahí procedo ya a cortar por donde tengo marcado el pantalón. La pretina, cojo de la tela doblada desde donde tengo aquí la cintura y luego, como este es el costado, cojo la otra parte, la uno de esta manera. Miren, ahí me va a quedar como cóncavo, que les digo, lo trabajo de esta forma, ¿no?
como tengo aquí lo que es la pretina, cuando ya tengo aquí, subo lo que es el valor para la pretina, porque esta es la línea base del pantalón, de la cintura. Entonces, de ahí subo lo que es para la pretina. Como tengo que dejar 1 centímetro, entonces la pretina es de 4 centímetros y una para costura, de esta base del moldecito que tengo voy a subir 5 centímetros. Ahí trabajo, ¿sí? Esto le doy la forma aquí y voy trabajando de esta manera. De esta manera. Cuando ya tengo hasta ahí, de aquí para acá dejo 1 centímetro para coser y uno para el pantalón, serían 2 centímetros. Mido cuánto tengo en total, se me va a hacer ya 12 centímetros. No voy a marcar desde aquí bajando los dos, sino que de una vez desde la línea de la cintura voy marcando y redondeo esa pretina, ¿no? Miren. Y ahí procedo a cortar. Esto tengo que hacer 2 partes. Sí, cortamos la segunda parte. La segunda capa, ¿no? Cortamos el fusionable para la pretina. Primero cierro una parte hasta lo que es el alto de cadera. Cuando ya tengo hasta ahí, voy a coger el cierre de esta parte aquí. La parte que tengo del lado que es el derecho, del lado derecho, entonces saco medio centímetro y voy a coger para el cierre de esta forma. Mira, para este modelo de pantalón que es pretina anatómica, debe de ir un cierre de largo de unos máximo 15 centímetros. Normalmente es 10-12 centímetros que les va a quedar el espacio para hacer. Este sí que vamos a tener que cortarlo. Sacamos así un poquito, ¿ves? Y trabajamos hasta largo así, ¿no? Para las señoritas que todavía no se les graba la pega del cierre. Cuando ya tengo aquí, yo cojo este lado y regreso y viro aquí. Y ahí voy a coser al filo de la costura. El filo de la costura. Bajado lo que es la parte de abajo del cierre, miren cómo regreso, subo y luego, como hice el piquetito, doblo de esta forma al piquete. Ahí me va a quedar recto. Sujeto primero lo que es donde está recta la costura, sujeto de esta forma, y cuando ya tengo sujetado voy a coser solo del lado que no tengo cosido todavía el cierre, coso primero el cierre aquí, de esta manera. Coso primero al filo. ¿Ya? Y cuando ya tengo cosido el filo, paso otra costura recta al lado de los dientes del cierre. Son la parte nomás abierta, lo que es la bragueta. Cuando ya tengo hasta ahí, ahí voy a pasar la costura de encima, que es la forma de la bragueta, la que es la decorativa. Cuando yo veo que tengo esta costura, que está demasiado ancha, yo no quiero que se me note, yo lo que doblo es hacia adentro del pantalón, de esta forma ahí, ¿ves? Y ahí me va a quedar, así. ¿Ya? De esta forma, no hacia afuera, sino que hacia adentro. Cuando ya tengo aquí, voy a coser a los 3 centímetros de lo que tengo el ancho de la bragueta, ¿no? Eso es solo la costura, nada más.
con una costura que está sujetando solo la tela. Esa coso hasta la dirección donde yo ya tengo unida la parte delantera, la unión, ¿ya? Y luego le voy a dar la curvita de esta forma. Yo vi que ya. Ya. Cortados a 1 centímetro. Cuando yo ya pegué el cierre, cojo de esta forma a 1 centímetro, nada más. ¿Ven? Los 2 centímetros que había dejado para costura en la parte posterior para repartir hacia adelante 1 y la parte de la espalda ya me queda 1 centímetro. Siempre la parte delantera va a salir más angosta que la parte posterior en el pantalón. Para coser cualquier tipo de prenda, ustedes cojan siempre de abajo hacia arriba. Y ahí les va a quedar igualito. Y así mismo hago el proceso con el otro lado de la pierna. Cerrado el costado y planchado, cierra ahora las entrepiernas. Así mismo a 1 centímetro. Ahí tengo. Yo tengo ahí. Siempre trato de estirar en esta parte de aquí del pantalón que esté estirando la costura. Y el mismo proceso hago al otro lado. Sí. Bien. Cuando ya cosí las entrepiernas, ya cojo, abro las costuras y procedo a coser lo que es el tiro. Cojo ya como he incido las costuras y de aquí ya cojo 1 centímetro, ¿no? Se soltó el hilo de la mitad de la pretina que voy a trabajar. La parte que, uy, no ha cosido, pues ya cojo la pretina derecho con derecho, la que no tiene el funcionable, y trabajamos aquí. Voy desde la mitad de la pretina para un lado, ¿sí? Aquí la pretina les va a sobrar en un lado un poquito más, pero es porque se dobla la tela. Hay que tener mucho cuidado aquí con el metal del cierre. Cuando ya tengo cosido un lado, me va a quedar de esta forma, ¿ven? Así. Ya. Procedo a coser el otro lado. Trabajamos de la misma forma. Las piezas que vayan al mismo centro. Y la otra acá, ¿no? Cuando yo ya tengo aquí, si yo deseo cruzadita la pretina, la pongo cruzadita, le dejo el espacio de la bragueta que tengo, dejo 5 centímetros. Ya.
Si no deseo cruzadita, entonces la voy a cortar hasta ahí, hasta recto. Pero la parte de abajo sí tiene que dejarme pasadito, ¿no? Si entonces yo quiero cruzadita aquí, esta parte de debajo tiene que quedarme recto hasta donde tengo la costura que me va a dar lo del cierre de la bragueta. ¿Para qué? Para poner los dos ojales aquí, que van a ir dos botones, y el tercer botón va a ir en la parte de adentro de la pretina, y acá en la pretina pequeña va a ir el ojal. No sé ahora la clienta. Te vas a sentir bien. Ajá. Cerramos de la misma forma. Hasta donde tengo, hago el mismo proceso del otro lado, ¿ven? Donde tengo la costura que he pasado el overlock, recorto el residuo de tela para que no se me haga mucho bulto, ¿no? Así, los dos lados va a quedar así mismo, ¿ven? Ya. Cuando ya tenemos hasta aquí, voy a sujetar con alfileres. Déjame los otros alfileres. Piquete, donde tenemos el piquete. Desde ahí voy a coser por el lado derecho, pero por donde me va a dar, espérate, acá. Tengo la unión de la costura. Por aquí, ¿ven? Bien. Por la unión de la costura, ven. ¿Tiene funcionable que me venga? Ya, ya conseguí.